Bendiciones, shalom, Yahweh te bendiga. Estamos conectados a través de Facebook, Instagram y YouTube. Eric Tiseira, Ministerio de Hacienda Antigua, Luz a las Naciones. Así que ya estamos en conexión. Yahweh te bendiga. Estamos con otro mensaje, con otra palabra de vida, de edificación, de bendición. Y hoy vamos a ver un mensaje muy bueno que es sobre la integridad. Así que bienvenidos a todos y vamos a hacer una oración al Padre para que este mensaje pueda ser de bendición a tu vida, que puedas entender, que puedas comprender aún más la verdad de este mundo, ¿no? Así que bienvenidos, Yahweh les bendiga a todos y vamos a hacer una oración al Padre. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por el Ministerio de Hacienda Antigua. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los oyentes que escuchan siempre tu palabra, tus mensajes. Que este mensaje pueda ser bendición para todo aquel que lo escuche. En el nombre de tu Hijo amado, yo te doy gracias y te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Entonces, bienvenidos a todos. Estamos ya con otro mensaje y hoy vamos a hablar de la integridad. Vamos a tocar este tema. Un tema muy poco enseñado, muy poco hablado y necesario de comprender, necesario de entender. Así que espero que este mensaje pueda bendecir tu vida y podamos entender un poquito más qué significa la integridad. La palabra integridad viene de íntegro, de completo. Viene de madurez. Una palabra íntegra. La palabra íntegra significa maduro, completo. Una persona que tiene nivelada su vida. ¿Por qué? Porque es una persona que ha alcanzado su nivel máximo. Pero también la integridad significa que la persona es transparente. No oculta nada, es como es, donde está, con quien se relaciona, donde pueda ir, siempre es tal cual es. Esa es una persona íntegra. Hoy en día estamos en un mundo donde vemos que muchas veces se usan las caretas, se usa la falsedad, muchas veces se usa en sí muchas cosas que son externas, transparentes, entre comillas, y no es realmente lo que la gente es, no muestra lo que realmente son. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de ciencia ficción, estamos en un mundo donde muchas cosas son irreales, no son originales, y lamentablemente pocas personas andan en el camino de la integridad. Por eso este mensaje es un mensaje para reflexionar y para cambiar, para mejorar. ¿Por qué? Porque si no somos personas íntegras, necesitamos trabajar en este punto. Cuando hablamos de la palabra de integridad o íntegro, en el latín significa integritas, que significa completo, entero o algo total. El íntegro, la persona íntegra, siempre va a hacer lo correcto. ¿Puede equivocarse? Sí. ¿Puede cometer errores? Sí. Pero siempre va a trabajar para hacer lo correcto. La persona íntegra nunca va a buscar una manera errónea o un camino incorrecto o una forma incorrecta para solucionar los problemas, sino que siempre va a ser transparente. Nunca va a ocultar nada, nunca va a andar en tinieblas, siempre va a estar en sí tal cual es. La persona íntegra tiene valores, tiene principios. Hoy en día, la persona íntegra, sea hombre o mujer, escasea en el mundo. Pocas personas son íntegros realmente. Íntegros en su matrimonio, íntegros en su área sexual, íntegros en su comunicación social, íntegros en el dinero, íntegros en lo que es sus emociones, su corazón, sus pensamientos, íntegros con sus hijos, íntegros con su familia, íntegros en el ministerio, con su pastor, íntegros en todas las áreas. ¿Por qué?
Porque una persona íntegra es una persona transparente en todas las áreas. La persona íntegra siempre va a ser una persona positiva, va a ser una persona que va a buscar la manera de salir adelante, de que cuando está mal, y cuando está bien, cuando está cansado, cuando está contenta, alegre, está contenta, alegre. O sea, es una persona que no oculta nada, que se muestra a los demás tal cual es. La persona íntegra es una persona responsable, honesta y cumple su palabra. Quizás pueda llegar a fallar, sí, porque es humano, es humana, pero siempre va a trabajar para poder cumplir lo que dice. Una persona íntegra marca la diferencia. No se trata de ser lindo, ser feo, ser bajo, ser alto. No se trata si me he visto bien o no, si hablo bien o no. Una persona íntegra, más allá de lo externo, pesa mucho, habla mucho. ¿Por qué? Porque la persona íntegra muchas veces no habla. Con sus actitudes, con su forma de ser, con su forma de pensar, marca una diferencia. Sin integridad, nadie podrá realmente buscar un buen camino, un buen bienestar. ¿Por qué? Porque la persona íntegra se valora. Muchas personas que son íntegros atraen a otras personas porque quieren ser como esa persona. Vuelvo a decir, la palabra íntegro viene de integridad y de ser completo, entero, de ser maduro, es llegar al nivel máximo que una persona puede llegar en todas las áreas de la vida. Por eso dice la Escritura en Proverbios 27, Salomón dice, el justo anda y vive en integridad. Es decir, que la integridad podemos alcanzarla con la ayuda de nuestro Padre, con la ayuda de Yahweh. Camina el justo, anda y vive en integridad, vive siendo completo, vive siendo entero, vive siendo maduro, vive siendo una persona transparente. Por eso Pablo dice, los hijos de Yahweh, todo aquel que es discípulo del Mesías, debe tener su vida como una carta leída. Tienen que ser transparentes, tienen que ser íntegros. No tienen que tener doble vida, no tienen que tener doblez. Vuelvo a decir, una persona íntegra puede pecar, sí. Una persona íntegra puede cometer errores, sí, porque es ser humano. Pero una persona íntegra marca la diferencia. ¿Por qué? Porque no hace lo que los demás hacen, no hace lo que la corriente hace, sino que marca una diferencia, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. El íntegro dice claramente acá que no hace nada de lo que no quieren que le haga. ¿Por qué? Porque Proverbios, Salomón era un hombre sabio y entendía muy bien lo que era la integridad. El justo vive, camina por integridad, por la verdad, por la luz, y él va a hacer lo que quieren que le hagan. Él no va a hacer lo que no quieren que le haga. Muchas personas se quejan porque muchas personas le hacen cosas malas, pero no se dan cuenta que ellos siembran para luego cosechar. El íntegro siempre hace el bien, siempre está pensando hacer el bien, nunca está pensando hacer el mal. La persona íntegra tiene un buen corazón, la persona íntegra no tiene maldad, no está pensando en dañar al otro. Por eso sigue diciendo Salomón, Proverbios 11:3, los rectos, los justos, los que están en la verdad, son íntegros y Yahweh los guiará. Entonces esa integridad que necesitamos alcanzar, la podemos alcanzar a través de la ayuda del Padre. Ser íntegros en todas las áreas. Y esto es algo que el enemigo no quiere. El enemigo no quiere que seamos íntegros en todas las áreas. El enemigo siempre buscará la manera de que nosotros cometemos errores,
que cometamos pecados, que cometamos cosas que a Yahweh no le agrada. Por eso dice Salomón, los rectos, los justos, los que están en la luz, pueden llegar a caminar en la integridad, porque Yahweh los ayuda, porque Yahweh los guía. Vuelvo a decir, la gente está cansada de que la gente le hable, de que le hablen de la palabra, de la salvación, que le hablen de las escrituras. La gente quiere en sí ver algo diferente. Quiere testimonio, quiere presencia, quiere milagros, quiere poder de Yahweh, no solo bla, 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 palabras. ¿Por qué? Porque la persona íntegra marca la diferencia. La persona íntegra es una persona que está llena del Espíritu de Yahweh. Es una persona que tiene madurez, que tiene en sí, y no estoy hablando de años. ¿Por qué? Porque una persona íntegra puede ser joven. Una persona íntegra puede ser anciana. No tiene nada que ver la edad, sino tiene que ver con la madurez, con el crecimiento. Tiene que ver con la transparencia que nosotros tengamos en nuestras vidas. Por eso dice Proverbio 19:1, Salomón sigue diciendo, mejor es ser pobre, pero ser íntegro, que ser rico y ser necio. Es mejor ser pobre. ¿Y qué significa ser pobre? Tener lo justo y necesario y a veces escasear en muchas cosas, pero ser íntegro. No ganar dinero de una forma ilegal. No enriquecernos o llenarnos de dinero haciendo cosas que no están bien. Mejor es ser necio que ser rico. Porque Yahweh mira a los necios. Yahweh ayuda a los necios, a los que no conocen, a los que no saben, a los que son inmaduros, a lo vil, a lo menospreciado, escogió Yahweh. Por eso la integridad vale mucho más que el dinero, mucho más que el oro, mucho más que la riqueza, igual que la riqueza espiritual, vale mucho más que millones y millones de dólares que pueda uno obtener en esta vida, o tantas casas, autos y riqueza. ¿Por qué? Porque Yahweh mira de una manera especial a aquellos que alcanzan integridad. ¿Por qué? Porque el que camina en integridad, el enemigo no tiene cómo tumbarlo, cómo destrozarlo, cómo hacerle tropezar, cómo dañarlo, cómo destruirlo. Ahora, pensar, hablar y hacer son los pasos que nosotros muchas veces hacemos como seres humanos, pero muchas veces el íntegro es aquel que trabaja en esos pasos, pensamientos, la forma de hablar y la forma de hacer nuestras cosas. Según lo que pensamos es como hablamos, según cómo hablamos es como nos movemos. Y muchas veces no llegamos a ser íntegros porque miramos cosas que no tenemos que mirar, porque tenemos pensamientos que no tenemos que tener, porque hablamos de una manera que no tenemos que hablar y caminamos y tomamos decisiones de una manera que no tenemos que hacer. Entonces así nunca llegará la integridad en nuestras vidas. La integridad se alcanza en dos ámbitos, en dos esferas, en dos partes, tanto en el plano espiritual con la intimidad con Yahweh y en el plano físico teniendo principios, valores, conocimientos, y muchas veces para ser personas íntegras tiene que tener una buena enseñanza de los padres, porque los padres influencian mucho a los hijos. Muchas veces cuando vemos hijos que son de testimonio, que son buenas personas, es gracias al sacrificio de los padres, las enseñanzas y las verdades y los principios que los padres dan a sus hijos. Ahora veamos indicadores de la integridad. Vamos a ver algunos indicadores de la integridad, que son puntos importantes. Primero, cumple sus promesas y compromisos. La persona íntegra trabaja, busca la manera de avanzar, de proyectar, de hacer. Segundo, son responsables en sus vidas. Saben lo que tienen que hacer, saben lo que no tienen que hacer,
son responsables en sus compromisos, en lo que se comprometieron. Una persona íntegra llega a horario de trabajo, cumple con su trabajo, cumple con los estudios, cumple con su familia, cumple con sus hijos. Una persona íntegra cumple con su esposo, con su esposa. Es una persona madura y sabe las responsabilidades que tiene. Esas son señales de una persona íntegra. Otro indicador de la integridad es que tiene valores, tiene palabras, tiene acciones y van en armonía. Hay muchas personas que viven soñando y creyendo que van a llegar al sol, a la luna, a las estrellas, que van a obtener esto, van a obtener otro, y pasan 1, 5, 10, 20 años y siguen lo mismo. No son personas íntegras, no son personas maduras, no son personas que lo que dicen lo hacen. Ahora, ¿puede llegar el íntegro a querer hacer algo y que les haga mal? Sí. ¿Puede un íntegro llegar a proyectar algo y no lo logra? Sí, puede pasar. Pero mayormente la persona íntegra lo que se propone lo va haciendo y va avanzando y va creciendo. Y muchas veces sus errores va aprendiendo. Por eso podemos ver un claro ejemplo de una persona íntegra que fue Job. Job era una persona íntegra espiritualmente hablando y físicamente, en el plano natural. Job fue una persona transparente. Él cada día se ponía cuentas delante de Yahweh. En el capítulo 13 dice: si yo pondría mi causa delante de Yahweh, sería justificado. Y hay que decir esa oración delante del Padre. ¿Por qué? Porque él no tenía nada que ocultar. Yo tal cual soy así. Dice la Escritura que él oraba e intercedía por los pecados de sus hijos, pidiendo a Yahweh misericordia. Job era una persona transparente y aún así permitió que Satanás lo ataque, sea probado por fuego y pierda tantas cosas. Pero Yahweh lo bendijo y le dio aún más. Por eso podemos ver capítulo 31. Job afirma su integridad. El íntegro sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y Job sabía muy bien esto. Job decía que hay algún propósito acá porque me está pasando todo esto. A unos amigos que eran en sí hijos de Yahweh, que conocían a Yahweh, lo cuestionaban. Aún la mujer de Job, capítulo 2, versículo 9, le dijo: aún sigue siendo íntegro, en esta versión no española moderna que justo estamos hablando de integridad. Aún sigue siendo santo, kadosh, íntegro. Maldice a tu Dios y muérete. Maldice a Yahweh y muérete. Miren qué esposa. Yo siempre doy ese ejemplo, ¿no? De que cuando el hombre sirve a Yahweh y la mujer no. ¿Qué mujer elegiste? La mujer de Job. Maldice a Yahweh. Mirá todo lo que nos pasó. Mirá todo lo que perdimos. Pero él nunca maldijo a Yahweh. Él se enojó. Él no entendía. Él pasó muchas cosas, pero nunca perdió su integridad. Podemos ver otro ejemplo, la vida de Daniel, profeta Daniel, capítulo 1. Dice la Escritura: él propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey. Daniel era una persona diferente a los demás. Daniel y sus amigos, claramente, ellos eran diferentes. Y Daniel sabía que muchas comidas que se hacían en el palacio y que era para el rey, era consagrada a falsos dioses. Y él no se quería contaminar, y él quería estar en santidad, y él quería estar guardado para Yahweh juntamente con sus amigos. Por eso la integridad es un trabajo que nosotros debemos de hacer cada día en toda nuestra vida. La integridad no es que la obtenemos y ya está. Es un trabajo que debemos de hacer toda nuestra vida, todos los años
de nuestra vida. Y cuando uno alcanza la integridad y la mantiene, Yahweh bendice, porque Él honra a los que realmente hacen lo correcto. ¿Quién es una persona íntegra? Una persona que está en santidad. Una persona que está apartada de Yahweh en el plano espiritual. Una persona que tiene intimidad con el Padre. Una persona que no va a hacer lo que los demás hacen. Podemos ver el ejemplo de Job, el ejemplo de Daniel y el ejemplo de los amigos de Daniel en el horno de fuego. Nosotros no nos vamos a inclinar a la imagen de Nabucodonosor, nosotros no vamos a inclinarnos delante del hombre, no vamos a inclinarnos delante de falsos dioses, nosotros servimos y adoramos a un solo Elohe, a un solo Creador, Yahweh, Creador de los cielos y la tierra. Esa es una persona íntegra. Es una persona que aunque lo quieren matar o lo están torturando o le quieren sacar la vida, ellos se rinden a Yahweh. Esas son personas íntegras. Durante muchos años hasta el día de hoy, ¿cuántas veces misioneros van a diferentes países como África y tantos lugares más que está prohibido predicar el Evangelio y terminan prendiéndolos fuego, torturándolos, cortándole la cabeza, matando a sus hijos y tantas cosas terribles que ellos viven, pero ellos mueren predicando el Evangelio? Llegan a ser mártires como fueron los discípulos del Mesías y tantas personas en toda la historia del Evangelio de nuestro amado Salvador. La integridad es un trabajo que se construye día a día. Es un ladrillo tras otro ladrillo hasta formar un castillo. Y una vez que llegamos a ese castillo, no hay nada que lo pueda destruir. El enemigo va a querer destruirlo, pero no va a poder. Otro ejemplo de una persona íntegra fue José. Pagó el precio por su integridad. Fue tentado por la mujer del faraón. Y aún así, guardándose, siendo obediente para Yahweh, cayó preso. Fue vendido por sus hermanos, fue llevado a esclavitud, pero Yahweh tenía un propósito con él. Yahweh lo procesó, Yahweh lo trató y luego lo levantó. Yahweh, antes de levantar a alguien, lo lleva por procesos, lo lleva por en sí situaciones de integridad. ¿Por qué? Porque los procesos, los desiertos, las pruebas, las necesidades, los problemas, cada cosa que vivimos en esta vida nos lleva por el camino de la integridad. Porque salimos maduros, salimos en sí crecidos, salimos dependiendo del Padre. Personas ya en sí que va formando su vida completamente en integridad. Personas completas, personas enteras. Filipenses 4:8 dice: hermanos, dice Pablo, el apóstol Pablo, piensen en todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, sean honestos, sean íntegros. Una persona íntegra siempre pensará bien, nunca pensará mal. Hay personas que piensan mal de otros. Ah, vos me dijiste esto porque seguro que estás pensando esto o estás haciendo esto. Personas que están a la defensiva no son personas íntegras porque tienen pensamientos negativos, porque tienen heridas del alma, heridas del corazón. Personas que le tocas un tema y saltan y te levantan las uñas y las garras porque necesitan ser restaurados, necesitan ser sanados. Las personas íntegras son aquellas que pueden hablar de lo que sea, no tienen nada que ocultar. Pueden hablar en cualquier plano, cualquier circunstancia. Pueden venir a acusarlo, pueden venir a decirle de todo y pueden llegar a reconocer aún si se equivocaron o cometieron errores. Una persona íntegra está desnuda delante de Yahweh. Y son cartas leídas. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ocultar. Y si hay algo que tengan que rendir cuenta, no es delante del hombre, sino delante del Padre. Entonces,
Para entender un poco más de la integridad, las características de una persona íntegra son fundamentales. Son esos frutos que uno ve y uno dice, la verdad que esta persona es una persona íntegra. La persona íntegra no es perfecta, pero sí es una persona que marca la diferencia. Es una persona que marca la diferencia en el plano espiritual y en el plano físico. Es una persona que tiene intimidad con Yahweh, pero a la misma vez es una carta leída para los demás. Muchas veces las personas íntegras son personas que van a ser atacadas por los religiosos, por los sepulcros blanqueados, por los fariseos de este siglo. ¿Por qué? Porque el religioso no puede aguantar un íntegro, una íntegra, una persona transparente. Hay un choque tanto en el plano espiritual como en el plano físico. La persona íntegra tiene que tener cuidado con los religiosos, con las serpientes, con los fariseos. ¿Por qué? Porque nunca se van a poder llevar bien. Ese famoso ejemplo del agua y el aceite no se pueden mezclar. El agua es el íntegro. El agua es transparente, cristalina, no oculta nada. Es tal cual. Cuando uno dice más claro que el agua, imposible, porque no hay más claro que el agua misma, cristalina, pura. Así es la persona íntegra. Pero el religioso, el fariseo, el hipócrita, el sepulcro blanqueado, es como el aceite que quiere contaminar el agua y no puede, porque no se puede mezclar. Cuando uno pone aceite en una sartén para darle calor y cocinar, y si hay una sola gota de agua, hace choque, salpica, hace explosión. ¿Por qué? Porque no puede unirse el agua con el aceite. Y lo mismo pasa con el íntegro y con el religioso. ¿Por qué? Porque el religioso, el hipócrita, el fariseo, siempre va a atacar al íntegro. Va a querer buscarle su falla. Va a querer buscarle una manera de decir, acá está tu debilidad, acá está tu error, acá está lo malo que vos tenés. ¿Por qué? Porque va a ser usado por el enemigo. Entonces, ¿cuáles son las características de una persona íntegra? En primer lugar, honesta. Es una persona transparente. Es una persona que no piensa mal. Es una persona que siempre va a querer hacer lo correcto. Segundo lugar, es una persona respetuosa. Son personas que respetan a la gente mayor, a los demás, hombre, mujer. Respetan, tienen principios, tienen valores. Como yo siempre digo, sobre todo, respeto. No importa quién seas. Si sos el dueño del mundo, si sos un pobre hombre que no tiene dónde caerse muerto, el respeto sobre todo. Si tenés 10, 15, 20 títulos colgados en la pared, si nunca pudiste escribir, si no sabés hablar, no sabés leer, sobre todo el respeto. Porque el que tiene respeto es una persona íntegra. Me ha pasado en mi vida encontrarme con mucha gente de dinero, mucha gente que son empresarios. En diferentes lugares donde yo trabajaba, me encontraba con dueños de empresas multinacionales y eran irrespetuosos. Eran personas que no saludaban, que no te miraban a la cara, que no te decían buen día. Y eso es algo que habla mal de esa persona. No importa que sea el presidente de un país, no importa que sea quien sea, si no hay respeto, no es íntegra la persona. Entonces el respeto sobre todo. Y muchas veces, papá, nuestro padre, nuestra madre, nuestros padres, nunca nos enseñaron el respeto, porque ellos tampoco lo hicieron. Pero Yahweh nos enseña en su palabra poder respetar a los demás. No importa la edad. Y hoy en día lo que se está perdiendo en este mundo es el respeto a la gente mayor. Y está pasando en todo el mundo. Entonces, el respeto es una característica importante en lo que es la integridad.
La tercera característica es la responsabilidad, lo que hablábamos al principio. Ser responsables. Responsables, vamos a dar un ejemplo, en el ministerio. Responsable es saber que tengo que estar en los mensajes porque sé que el Padre me va a hablar. Responsables en la escuela, de estar en la escuela, de no entrar tarde, de anotar, de estudiar, de escudriñar. Responsables de tener una intimidad con el Padre cada día, de poder orar, leer la Biblia. Responsable como padres con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Responsables en sí en nuestros estudios, en nuestra manera de vivir, en lo que hacemos. Hay personas que no son responsables en su casa, tienen toda la casa sucia, no lavan la ropa, no ordenan, tienen todo tirado, no son responsables. Si no son responsables en el plano físico, ¿cuánto más en el plano espiritual? Una persona íntegra es responsable, sabe lo que tiene que hacer. Cuarta característica, es leal, tiene lealtad. Es una persona que da su vida a los que aman, se comprometen. La lealtad es algo que cada vez se ve menos. La persona leal nunca te va a hablar mal de otra persona. No sabes el hermano, no sabes la hermana, no sabes el pastor lo que hizo. Eso no es una persona leal. Una persona leal que a pesar de que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia se equivoca, no vas a estar hablando mal. La persona leal es decir, mira, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo esa persona o este familiar o quien sea, pero hay que aconsejarla, hay que orar por él, hay que orar por ella. Una persona leal nunca va a hablar mal de espaldas de alguien o le va a clavar el puñal a alguien de atrás. Quinta característica, tiene disciplina. Es disciplinado. Y la disciplina a muchos no les gusta. Y muchas veces pasa esto en el ministerio. Ay, pastor, pero ¿por qué no puedo recibir las clases de la escuela? ¿Por qué usted tiene que dar esta clase en este horario? ¿Por qué tiene que dar este mensaje? ¿Por qué tiene que hacer esto? ¿Por qué tiene que hacer otro? Porque hay un orden. Hay una disciplina. Todo tiene que tener una disciplina. Tu casa tiene que tener una disciplina. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus estudios, tu carrera, el ministerio, tu vida espiritual, tu oración con el Padre, tu intimidad, el gimnasio, hacer ejercicio, comer sano. Todo lo que hagas en esta vida tiene una disciplina. Un orden. Yahweh es orden. Yahweh no es desorden. Yahweh es disciplina. Él disciplina a sus hijos porque los ama. ¿Y qué es disciplina? Corrección. Lo que pasa es que a veces pensamos que disciplina es militar. El ejército es la doctrina militar. Y muchas cosas en la doctrina militar son buenas. Hay otras que no porque ya se pasan de lo normal. Pero la disciplina es buena. La disciplina nos lleva a la madurez, nos lleva a crecer, a ser mejores personas. Y muchas veces pasa en los estudios, universidades, en facultades, aún en iglesias y ministerios, que el pastor es muy disciplinado. A tal hora tienen que hacer tal cosa, tienen que estudiar esto, tienen que hacer lo otro. Y muchas personas no les gusta esto. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tan rígido? ¿Pero por qué? Porque la disciplina es parte del crecimiento. Una persona interdisciplinada sabe lo que tiene que hacer, aunque no tenga ganas. Me pasa a mí en el ministerio. Hay días que tengo que dar mensajes o tengo que dar clases y no me siento bien. Por X situación, no tengo ganas, estoy cansado, estoy enfermo o no me siento bien, pero yo tengo que ser disciplinado, tengo que saber que lo tengo que hacer. En extremos no lo daré, si pasa cosas extremas, pero es importante la disciplina,
¿Por qué? Porque si siempre yo digo, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Si yo me tengo que levantar temprano para ir a trabajar, lo tengo que hacer. Si yo me tengo que sentar a estudiar la Biblia, lo tengo que hacer. Si yo me tengo que sentar a estudiar porque tengo un examen en la facultad, lo tengo que hacer. Si yo tengo que ir a trabajar o ir a pagar las deudas o ir a hacer ejercicio, quizás el médico te dijo, tenés que hacer ejercicio, tenés que caminar, tenés que andar en bicicleta, tenés que ir al gimnasio, tenés que hacer un ejercicio, tenés que hacer natación, tenés que hacer lo que sea, lo tenés que hacer aunque no quieras. Quizás tengas que hacer dieta, comer sano por alguna enfermedad, por alguna situación, tenés que tomar medicación. Hay personas que dicen, me recolgué, ¿cuánto hace que no tomaste la medicación? No, ayer fue la última vez. No, lo tenés que tomar todos los días en un horario específico. Tenemos que aprender a ser disciplinados en nuestro hogar. No podemos tener la casa para arriba, ordenar todo. Si cocinamos hay que limpiar la cocina, si usamos el baño hay que usar el baño. Y parece pavadas y tonteras lo que estoy diciendo, pero hay gente que no lo hace. Porque nunca le enseñaron, porque nunca los corrigieron. Y en última característica de una persona íntegra, tiene seguridad. Sabe quién es. Sabe lo que quiere y sabe lo que no quiere. Sabe para dónde va y sabe para dónde no tiene que ir. Seguridad. Muchas personas no son seguras de lo que hacen. Muchas personas no saben lo que quieren de su vida. Y pasan los años, pasan las décadas, pasa la vida y no llegan a hacer nada. La seguridad es madurez. La seguridad te da firmeza. La seguridad te da crecimiento porque no perdés tiempo. ¿Sabes lo que querés? ¿Sabes lo que no querés? Por eso termina diciendo Pablo acá en 2 Corintios capítulo 3, hermanos, ustedes deben ser cartas leídas, íntegros, escritas en sus corazones, conocidas y leídas por los hombres. Y esto no significa que uno, al ser íntegro, tiene que estar mostrando la vida de uno a medio mundo. Miren mi vida, miren lo que hago, miren lo que estoy haciendo, miren qué es lo que hice hoy, como muchos hacen. Se hacen un desayuno con un café, con unas medialunas, con unas tostadas y ya están sacando fotos de lo que están haciendo. Van al gimnasio, foto. Van al baño, foto. Se cambian de ropa, foto. Hoy las redes son así. Muchos están mostrando su vida. Pero eso no es ser cartas leídas. Eso no es mostrar a todo el mundo en las redes lo que hago. Uno puede mostrar, obviamente, viajé, estoy acá, estoy con alguien, estoy así, estoy asá. Uno puede hacerlo. No digo que no. Pero cuando Pablo hablaba de cartas leídas, de ser transparentes, íntegros, que no hay nada que ocultar. ¿Por qué? Porque si somos llamados a ser luz, los que son luz no tienen tinieblas, no tienen cosas ocultas. Y nosotros somos luz en medio de donde el Padre nos ponga, en medio de tinieblas, en medio de naciones. Entonces dice Pablo, escritas en sus corazones. ¿De dónde nace la integridad? De nuestro corazón, de lo que nosotros somos. Cartas para nuestro amado Salvador, Yahshua. Escrita por el Espíritu de Yahweh. Entonces, si somos cartas leídas y la tinta no es tinta humana, no es tinta física, sino es del Espíritu de Yahweh, ¿de qué Pablo nos está hablando? Que somos cartas leídas espiritualmente hablando. Y lo que escribe el Espíritu de Yahweh son claramente los frutos del Espíritu de santidad. Gálatas 5. Amor,
paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, etc. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Yahweh es el que escribe nuestra vida espiritual y a la misma vez podemos ser transparentes y cartas leídas para los demás. Por eso la integridad es algo que nosotros tenemos que alcanzar, que tenemos que trabajar y tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque así, de esa manera, agradaremos al Padre. ¿Qué es la integridad? La integridad es ser completos, es ser íntegros, es ser transparentes. Pero la integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Cuando estamos solos en nuestra casa, cuando estamos solos en el baño, cuando estamos solos en la cama, cuando estamos solos en el auto, cuando estamos solos en la calle, donde sea. Trabajar cada día por esa integridad y con la ayuda del Espíritu de nuestro Padre lo podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque solos no podemos, porque somos humanos, somos una naturaleza caída y podemos en sí pedirle al Padre a través de su Espíritu que cada día podamos trabajar en la integridad y tomar el ejemplo como lo fue Job, como lo fue Daniel, como lo fue José. Ellos eran personas apartadas para Yahweh, íntegros. ¿Tenían errores? ¿Cometían errores? Sí. Pero ellos trabajaban cada día en intimidad para ser personas consagradas y apartadas para el Padre. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Compartan este mensaje. Importante compartir para que todos puedan escuchar los mensajes que el Padre está dando al ministerio. Un tema que muchas veces no se habla, la integridad, es un tema muy importante y que todos debemos trabajar y ser transparentes, ser cartas leídas y poder tener testimonio y poder ser luz y poder ser de bendición para los demás. Amén. Así que damos gracias a Yahweh. Abrazos, saludos para todos. El ministerio de la Senda Antigua, damos gracias al Padre por todo lo que está haciendo. Mañana estaremos con la escuela, ya estaremos avanzando, estaremos viendo Caín y Abel, la simiente de la serpiente. Va a estar muy buena esa clase, no se lo pierdan. Y estaremos luego el viernes con otro mensaje que va a ser muy muy bueno, de mucha bendición, de mucha edificación. Así que no te lo pierdas. Seguimos adelante, la Senda Antigua, y estamos en contacto entonces desde Argentina, Buenos Aires. Así que abrazo grande y podamos reflexionar, trabajar acerca de la integridad, ya que es muy necesaria para seguir adelante. Bendiciones, shalom.